Todo planificado. Bueno, les cuento que vengo de familia de colectiveros, ¿sí? Y que mi viejo, como buen colectivero, trabajaba en la 501, la empresa Libertador San Martín vieja. Siempre recuerdo cuando se hablaba en esa época, te estoy hablando hace más de 20 años atrás, ¿no? Cuando se hablaba de la Transporte del Oeste, de la 136, era hablar de palabras mayores, ¿no? Porque eran todas empresitas y la Transporte del Oeste era un monstruo en ese momento. Me parece que cambiaron las épocas, creo. Por lo que se ve, hubo una concentración muy grande empresarial, ¿no? Porque ahora hay grupos empresarios que controlan la gran mayoría de las líneas de colectivo y eso afecta a los trabajadores y afecta a los usuarios. Entonces nos enteramos en estos días de un conflicto en la línea 503, que es una de las líneas que maneja la empresa de la ex Ecotrans, ex Transporte del Oeste, y nos enteramos de que hubo despidos en los últimos tiempos en la empresa. Entonces invitamos a Jorge y a Eduardo, que son trabajadores de la 503, y a Néstor, que es el abogado que los representan, para que nos cuenten un poco cuál es la situación que están atravesando entonces en esa empresa. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Mi nombre es Néstor Di Pascua. Yo soy chofer de colectivos y a su vez soy abogado. Últimamente me estoy encargando de representar a mis ex compañeros, hoy compañeros también, por el hecho de que están sufriendo severas violaciones a sus derechos dentro de lo que es la empresa. La Unión Transitoria de Empresas, que se conformó en el año 2016 para brindar servicios de transporte público de pasajeros dentro del partido de Merlo, se conformó para cubrir los servicios de la línea 503 Ecotrans, que se encontraba en concurso de acreedores, que posiblemente podía llegar a presentar la quiebra, ya que esta empresa era una empresa satélite del Grupo Plaza. La empresa estaba administrada por los hermanos Sirigliano. Los hermanos Sirigliano, para hacer un poquito de memoria, estaban a cargo de la empresa Trenes de Buenos Aires, concesionada del Ferrocarril Sarmiento. Todos sabemos cómo culmina, digamos, el quite de concesión por parte del Estado Nacional de esta empresa, después de lo que fue la llamada tragedia de Once. El Sarmiento y el Mitre tenían ellos. Exactamente, el Sarmiento y el Mitre. Lamentablemente, nosotros en ese momento, en el año 2016, sabíamos que después del concurso podía llegar a venir la quiebra de Ecotrans, Sociedad Anónima. En el año 2015, cuando gana las elecciones el gobierno actual, se propone que haya una remediación en el transporte público de pasajeros. Si bien la empresa, estando concursada a cargo de una jueza nacional, comercial, recibe una propuesta por parte del gobierno nacional y provincial de hacer un traspaso o un gerenciamiento a las empresas del grupo Metropolitana Nueva Metrópol y el grupo ERSA, Empresas Romero Sociedad Anónima. Estos grupos económicos se encargan de brindar servicios concesionados por parte del Estado de transporte público de pasajeros. Son monopolios muy poderosos y muy grandes, de dudosa procedencia, porque reciben frondosos subsidios por parte del Estado para mantener, digamos, los servicios públicos como merece el público usuario. Néstor, ¿te puedo hacer una consultita ahí justamente con lo que estás diciendo? Porque en su momento el Grupo Plaza era el grupo que vos lo veías por cualquier lado. Y ahora estas dos empresas, Metropolitano y ERSA, nosotros estuvimos en Jujuy, por ejemplo, es todo de ERSA. Y vos te recorres el Gran Buenos Aires, todo ERSA y Metropolitano. La Plata, o sea, se quedaron con todas las empresas de colectivo. Bueno, nosotros consideramos que tanto el Grupo Romero
como el grupo Metropolitana Nueva Metrópol, que pertenece a los hermanos Svikowski. Svikowski es una familia de misioneros que tienen el transporte público de la provincia de Misiones y tienen, digamos, concesiones en algunas provincias del país, llámese Corrientes, llámese Córdoba, llámese Buenos Aires. Nosotros decimos que tanto Romero como Svikowski son los ciriglianos de Macri. Hoy por hoy podemos decir que por la calidad del servicio que se brinda, que es paupérrimo, porque vinieron con, digamos, una propuesta de mejorar los servicios. El convenio que se firma es de remediación de los servicios públicos. Y en ese sentido, la remediación no se llevó adelante como remedio, sino como veneno para el público usuario. Bien, y en ese contexto que Néstor está describiendo también, entonces nos encontramos con un servicio, acá la gente que nos mandó mensajes coincide en lo que decís vos, un servicio pésimo. ¿Y con cuántos trabajadores menos? O sea, ¿no respetaron ese acuerdo al que habían llegado? Te quería preguntar eso, ¿con cuántos trabajadores menos, con cuántos colectivos menos? Y después que nos cuentes también cómo es esto de que es un servicio público, que es del Estado, ¿no? Pero que una empresa privada lo lleva a cabo, ¿sí? ¿Nos podés contar eso? ¿Cómo no? En principio te quiero decir que cuando existía la empresa Ecotrans Sociedad Anónima, éramos 1.200 trabajadores. O sea, la empresa contaba con un plantel de 1.200 trabajadores. Cuando se forma el desguace de la empresa se desguaza en 4 razones sociales diferentes. En el partido de Merlo quedó vigente la razón social: Unión Transitoria de Empresas, línea 503, Empresa Sargento Cabral, línea 136, y Empresa Metropolitana, que es la que se encarga de brindar los servicios de la E501 y 327. ¿Te puedo hacer una consulta así para tener el contexto? ¿En qué año se desguaza esta parte? ¿Tienen una fecha específica? Sí, necesariamente la empresa se debía haber desguazado el 1 de junio de 2016. Pero existió una gran resistencia por parte de sus trabajadores por el hecho de que sabíamos que iba a tomar posesión de la empresa Metropolitana o Empresa Metropolitana, que nosotros como trabajadores del transporte público sabemos que ellos están explotando los servicios desde el año 1996, cuando adquirieron la línea 65 de Capital Federal. Por intermedio de sus trabajadores nos enterábamos las vejaciones de los derechos de los trabajadores y del convenio colectivo que se cometían en esas empresas, donde de repente vos trabajabas en una empresa y eras respetado, pasás a que se te violen todos tus derechos, pasás a ser un don nadie, pasás a no tener antigüedad, pasás a ser hostigado, pasás a ser amenazado y pasás a ser despedido a gusto y antojo de la Oficina de Recursos Humanos de la empresa. Bien, ¿quieren acotar algo, Jorge o Eduardo? Yo también me gustaría, digamos, lo que uno ve cuando viaja en colectivos, esa diferencia entre los nuevos jóvenes y aquellos que tienen mayor cantidad de trabajo en la empresa, y vemos que cada vez hay más jóvenes y los de más edad como que no están. ¿Eso hay una política de la empresa para eso? Mirá, cuando yo te estoy diciendo que no pesan las antigüedades, no hay ningún tipo, digamos, de remordimiento, porque acá, hablando en criollo, la guadaña le cabe tanto al nuevo como al antiguo. Tenemos que tener en cuenta que tenemos un gran plantel de compañeros que están en etapa jubilatoria.
Los choferes de colectivo se jubilan con 55 años y 30 años de aportes. ¿Esto a qué deriva? Deriva que está reconocido que el chofer de colectivos, al cumplir los 65 años con 30 años de servicios, empieza a padecer un deterioro corporal irreversible que necesariamente debe ocuparse de atender su vida normalmente y dejar de hacer la actividad. Cuando se jubilan con un régimen especial. En sí no es ningún privilegio lo que gozan, porque tenemos conocimiento de que es tan estresante la labor que realizan, que cuando se van a jubilar, empiezan a padecer ciertas enfermedades propias de la actividad, y tenemos conocimiento en los últimos 10 años que choferes jóvenes de 56, 57 años han terminado con enfermedades terminales. Y esto no se les explica a los choferes nuevos. Los choferes nuevos que vienen padeciendo atropellos, que vienen padeciendo desgastes por parte de la empresa, abusos, no tienen noción o conciencia de lo que se les deviene en el futuro. Bien, ¿y cuál es la situación de ustedes, Jorge o Eduardo? No sé, cualquiera de los dos. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jorge. Y bueno, la situación en estos momentos es que la empresa hace abuso total de su autoridad. ¿A vos te despidieron? A mí me despidieron hace una semana. O sea, el día 27 de agosto me llegó el telegrama con fecha de 20 de agosto, que me encontraba despedido por mi culpa, siendo que yo estoy de parte de enfermo. Me encuentro bajo tratamiento. Me atendió un grupo de especialistas de hombro, o sea, parte superior del cuerpo, donde me están haciendo estudios porque tengo problemas en los tendones, digamos. Y estando de licencia te despidieron. Y estando de licencia me despidieron. Casualmente me llegó el telegrama el día 27, yo el 28 tenía turno con los médicos especialistas, los cuales me dan nuevo reposo porque no puedo manejar, no puedo hacer fuerza con el brazo derecho, el cual es el que tengo problema. Me prohibieron que haga fuerza hasta tanto no estén los resultados de mis estudios, porque me tienen que operar aparentemente. Dijeron que me iban a operar, esperan que no, pero por ahí es muy posible que me operen por el problema que tengo. Y la empresa, sin embargo, me despidió igual. Me mandó un telegrama diciendo que era culpa mía que no fuera a trabajar, como si yo... No ibas a trabajar porque no querías. Claro, exactamente. Era como si no fuera a trabajar por mi culpa. Siendo que yo tengo 28 años en el transporte. Yo vengo de la ex Transporte del Oeste, ex Ecotran. Y la verdad que en estos últimos 3 años... Desde que está esta empresa, yo gozaba de ciertos privilegios por tener tanta antigüedad. ¿Cuántos años de antigüedad tenés? ¿Lo podés repetir, por favor? Ahora en febrero cumplía 28 años de servicio en la empresa. Los cuales uno con ya tantos años tiene ciertos privilegios, pero no son muchos. Por ahí te puede acomodar en un horario, un turno, y esta empresa no respeta nada. Más allá de que sepa que vos sos antiguo y respecto a eso, la empresa prefiere despedir a la gente que tiene muchos años porque primero no la pueden dominar como ellos quieren, le representa cierto importe y prefieren contratar a 3 o 4 choferes más jóvenes a los cuales lo ponen bajo su yugo, como quien dice, y los explotan a su antojo. Pero bueno, igualmente de hecho no sucede eso, o sea, no es que te echan a vos y toman a 3 o 4. No, lo que pasa es que arrancó esta empresa, echaron a muchos choferes, no es que me echaron ahora a mí, sino cuando recién empezaron, en el año 2016, como dijo Néstor,
echaron a los que éramos chofer de la 503, echaron casi a la mitad. Y tuvieron que tomar cierta cantidad de choferes, pero no tomaron a la cantidad que tenían que tomar. Porque cuando arrancó la 503 con esta patronal, la nueva metrópoli o metropolitana, había 100 coches, 99 coches para ser más exacto, 99 coches para prestar el servicio, y hoy por hoy, después de 3 años, hay nada más que 65 coches prestando servicio. ¿Y dónde están esos 34 colectivos menos? Bueno, fueron desviados hacia otras líneas que explota la empresa. Que explota la empresa, exactamente, despidiendo por un instante a los choferes que tendrían que estar manejando, y ahí es donde esta empresa, hoy por hoy, para cubrir esos servicios, explota a los pibes nuevos y a los que están quedando, de los pocos que están quedando viejos, lo hacen hacer un servicio extraordinario, donde le hacen hacer 11 horas, 12 horas de servicio, a las cuales le pagan nada más que 8 horas. ¿Horas extra no les pagan? No. ¿O se las pagan en negro? Se las pagan más bien en negro, pero no le reconocen todas las horas que trabajan tampoco. Bien. Ellos te acusan que trabajaste por ahí en todo el mes 6 horas, y vos le vas a reclamar y te dicen, bueno, el mes que viene te la pagamos esas 6 horas que te faltan, y así te vienen haciendo todos los meses. Eduardo, ¿vos nos podés contar tu situación? Sí, buenas noches, mi nombre es Eduardo Cárdenas y también soy uno de los despedidos en estos últimos días. A mí me despidieron a partir de este lunes pasado. Estaba suspendido por el hecho de haberme descompuesto y haberme retirado. Me dieron 10 días de suspensión, más otra suspensión pendiente de 6 días por supuestamente haber dejado una pasajera a pie, cosa que es injustificable. Bueno, en ese interín me llega un telegrama donde me encuentro despedido porque supuestamente dejé un vehículo, una unidad, chocado, en mal estado, y bueno, y acá estamos. O sea que, a ver, por lo que ustedes dos los despidieron la semana pasada, ¿hubo así una gran cantidad de despidos la semana pasada o ustedes dos solos? 4 despidos. 4 despidos en total. Y también todas causas así como las que están mencionando ustedes. Son causas inventadas. Casualmente, uno de nuestros compañeros, que hoy no pudo presenciar a estar acá por problemas de salud, a él lo despidieron argumentándole un hecho que la verdad que no tiene sentido, ¿no? Dice que un pasajero fue golpeado, agredido por el chofer, y en nada que ver. Es una causa inventada por el simple hecho de que nosotros no estamos a favor de la conducción de la política que quiere implementar la empresa. Claro, y perdóname, Eduardo, y aparte, o sea, acá no hay una cuestión de que es chofer versus usuarios. No, para nada. No es una lucha. Sí, tal cual. Y esas denuncias, disculpa, sí. Esas denuncias, ¿están registradas en qué ámbito se registra esa denuncia y con qué veracidad ustedes tienen esa denuncia en relación a decir, bueno, yo soy responsable, o que vaya, digamos, reconocimiento para saber quién es el responsable? Te respondo. Tenemos una particularidad con un compañero que es un activista sindical de hace muchos años, que no comulga con la dirección de la Unión Tranviarios Automotor, porque, digamos, goza del pleno derecho de sus derechos de libertad sindical. No está sujeto a acatar las órdenes de una directiva de un gremio que no responde a los trabajadores. Por ese motivo, el compañero emprendió toda una campaña de concientización adentro de la empresa de que necesariamente hay que bregar por el cumplimiento irrestricto del convenio colectivo de trabajo para que todos puedan gozar, digamos, de un mejor bienestar, que es aquello con que la empresa ataca a los trabajadores violándolo. Sabemos perfectamente que el sindicato, por intermedio de sus delegados gremiales,
no hacen nada para que se respete ese convenio colectivo de trabajo. Simplemente hacen de intermediarios entre el empresario y el trabajador con problemas para que finalmente termine teniendo razón la empresa. Cuando hay una situación que se les escapa de las manos, los delegados te mandan a las regionales, a hablar con los delegados regionales, que nosotros consideramos que las regionales son oficinas paralelas de la Oficina de Recursos Humanos, porque en esos lugares se juntan los empresarios con los sindicalistas a tratar diversas cuestiones y diversos temas. O casualidad, las soluciones para los trabajadores que deberían traer aparejadas las defensas de estos sindicalistas no se ven, pasan desapercibidas. Los trabajadores terminan humillados, suspendidos y despedidos. Perdón, yo lo que veo, la descripción que están haciendo ustedes, una película bastante macabra la que está sucediendo, ¿no? Trabajadores perseguidos, sindicato arreglado con la patronal, corporaciones que utilizan el monopolio. ¿Cómo se deshace esta madeja? Es difícil la respuesta, es muy difícil, porque hay un estatuto en la Unión Tranviaria Automotor que es proscriptivo para todas aquellas listas que quieran presentarse al Consejo Directivo Nacional. Te buscan la vuelta por todos lados para que no puedas presentar la lista, te proscriben, la Junta Electoral no te aprueba las presentaciones, los avales, y lamentablemente esta conducción lleva más de 30 años al frente del sindicato. No porque no haya oposición, oposiciones existen. Este último año que pasó hubo elecciones en octubre al Consejo Directivo Nacional, donde se presentaron 4 listas. La lista oficialista y 3 listas más. La lista oficialista bloqueó todos los accesos, ya sea con patota, con amenaza o por intermedio del estatuto proscriptivo, para no tener oposición y volver a ser lista única. Bueno, la pregunta es, digamos, estamos hablando de despidos. ¿Cuántos echaron, digamos, esta empresa últimamente, digamos? Y en relación, también me gustaría preguntarte sobre Marcelo Ortiz, que es un compañero de ustedes, me imagino. Y después el tema de el predio de los colectivos, ¿dónde están situados ellos? Bueno, con respecto a los despidos que ocurrieron del 2016 en adelante, te puedo decir que yo soy víctima de uno de los primeros despidos, que también, digamos, sufrí el azote por el hecho de ser un activista sindical. Un trabajador que siempre bregó por defender sus derechos dentro de la empresa y colaborar con los compañeros para que sus derechos no sean violados también. Cuando toma posesión la línea metropolitana en la cual yo trabajaba, la línea 136 Sargento Cabral, me incluyeron en una lista negra, como que era un bicho raro que había que sacar. Me mandó a llamar un encargado y me dijo: mirá, necesitamos que te calles, que no agites, porque te vamos a desplazar de la empresa. Tomalo o dejalo. Le dije: mire, yo estoy gozando de un derecho otorgado por la Constitución Nacional, estaba a punto de recibirme de abogado, y mis derechos los conocía perfectamente. Yo les dije que ellos iban a actuar como les plazca, pero que iba a ser imposible que me puedan silenciar por el hecho de que ahí se violaban severamente todos los derechos laborales y el convenio colectivo. En ese sentido me estaban ofreciendo a que yo haga la vista gorda para mantener mi fuente laboral. De ninguna manera lo podía permitir. Siempre di el mismo ejemplo de que cómo podría ser un médico sabiendo que a sus compañeros le están dando agua envenenada para callarse la boca y mirar para otro lado.
Entonces esta gente, ¿qué hizo? Me empezó a hostigar, me empezó a inventar mediante informes disciplinarios, sí, causas falsas para suspenderme todos los meses. No me dejaban trabajar, me mantenían alejado de mis compañeros y a su vez me descontaban las 3/4 partes de mi salario, para que se me haga imposible poder vivir, solventar la canasta familiar y a mi familia. Como no lo lograron enfermarme. Me enfermé severamente de los nervios. Tuve que ir a consultas con especialistas donde necesariamente me tenían que recomendar medicación y reposo. Estuve medicado con medicación bastante fuerte. Por ese motivo no podía prestar labores, no podía trabajar. Y la empresa me hostigaba que tenía que trabajar igualmente, medicado como estaba, porque si no me iban a despedir por mi culpa, porque ellos consideraban que yo no estaba enfermo, más allá de que le envié casi 10 o 15 cartas documento comunicándole mi problema de salud. Nunca me mandaron a hacer un contralor médico patronal para comprobar que esos certificados médicos verdaderamente estaban bien confeccionados y avalaban mi patología. Y me terminaron despidiendo por abandono de trabajo. Abandono de trabajo. Bueno, hoy por hoy estoy en un litigio judicial. De esto ya pasaron casi 3 años. Fui uno de los que primero sufrió el azote de esta empresa por el hecho de que ellos no toleran que vos hagas uso y goce de tus derechos. Porque ellos tienen un contrato propio, en forma mentirosa, violatoria de todas las leyes que le aseguran derechos a los trabajadores, que son reglamentos internos, donde no te permiten que te enfermes, te enfermas, te declaran la guerra, te empapelan el domicilio con cartas documento, te llenan de cartas documento donde tu familia todos los días tiene que ir a recibir al correo, al cartero en la puerta de tu casa, y se empieza a preocupar, se empieza a poner nerviosa. Creo que hoy a la fecha, de los trabajadores que están trabajando en la línea 503, que serán de un plantel que habría quedado de 400 trabajadores, deben quedar 250. De esos 250, si no me equivoco, deben haber 60 o 70 compañeros enfermos prestando servicio, sin poder hacerlo. Te enfermas, sos calle. Esa es la propuesta que te hace la empresa. No te reconocen los días de licencia por enfermedad. Te mandan a hacer reconocimiento médico patronal a 40 kilómetros del lugar donde vos prestás servicios, en el barrio de Barracas, en Capital Federal. Te lleva 4 horas ir y volver o 5. Te atienden como si fueras un animal. No te reconocen los reposos que te otorgan tus médicos, digamos, elegidos por uno para tratar su patología. Te dan el alta y te mandan a laburar. Estés quebrado, tengas un problema de corazón, tengas hipertensión arterial, estés con desgarros, estés con yeso, con bota worker, no te dan un día de licencia. Y si vos te las tomás por derecho propio los días, comunicando la enfermedad por carta documento, te intiman para que vuelvas a trabajar, te empapelan la casa de cartas documento, y cuando vas a cobrar esos días que vos tenés reconocidos por ley no te los pagan. Te obligan a judicializar todo. No les importa nada, te roban por todos lados. Lo digo con conocimiento de causa, porque yo estoy practicando la defensa de unos 15 compañeros que son azotados por esta empresa. Y todos de la misma manera. Y todos reclaman salarios caídos en el Ministerio de Trabajo, y automáticamente de ahí pasamos a la justicia nacional o provincial para ver si conseguimos algún tipo de solución. Pero a la fecha la solución no ha llegado. Estamos utilizando el método de amparo judicial para que todos los compañeros que fueron despedidos injustamente, compañeros que les fueron violados sus derechos fundamentales constitucionales,
puedan volver a trabajar mediante una orden judicial por intermedio del amparo. Hace un mes, un estudio jurídico conocido logró que se reinstale a su puesto de trabajo el primer trabajador que fue despedido en el año 2016, estando enfermo. Nosotros consideramos que es un logro. El trabajador es un compañero que se llama Jorge. En ese sentido, nosotros estamos esperando que salgan otros amparos favorables, pero la cuestión no es terminar judicializando las reinstalaciones. La cuestión es que un cuerpo de delegados de base que represente a los obreros sea capaz de, por intermedio de acciones gremiales, reincorporarlos, porque para eso están. Bueno, estamos viendo cómo nuestros trabajadores, nuestros compañeros que nos llevan diariamente a los trabajos, a las escuelas, cómo una empresa está asociada, digamos, también con el Poder Judicial, con el Poder Político, y también actúan como mafia. Y vemos que muchos compañeros vemos que están sufriendo con sus dolencias y con cuestiones de salud, y que son como usados, ¿no? O como un momento de que ya no servís más, o sos hostil de alguna manera, o como dicen los compañeros, adquirir los derechos adquiridos que tienen los trabajadores, como la empresa sin ningún resguardo, sin una entidad que los pueda defender. Y a veces, como ya sabemos, hay sindicatos y hay delegados que responden a la patronal y no a los trabajadores. Así que, si quieren decir algo más, nosotros nos enorgullece estar con trabajadores que están sufriendo estas calamidades y estas grandes explotaciones en todo sentido, y que a ellos no les importa nada de nosotros. Y bueno, siempre Medio Raro va a estar con sus puertas abiertas para recibirlos, y si quieren decir algo más, orgullosamente les pedimos que vayan diciendo lo que quieran decir por último. Bueno, a todo esto me quiero referir a que tenemos un compañero injustamente despedido. Voy a ser reiteratorio en esto, el compañero se llama Marcelo Gustavo Ortiz, que es un activista sindical que se presentó a elecciones gremiales de empresa el año pasado. Su lista perdió, y desde el año pasado que no cesa la empresa en aplicarle suspensiones por el hecho de su actividad sindical dentro de la empresa. Los compañeros lo reconocen como un delegado de hecho, por el hecho de que no ganó las elecciones. Este compañero es salvajemente hostigado, con persecuciones, envíos de cartas documento, no le reconocen las enfermedades. El último mes cobró 4.900 pesos de salario, está por debajo de la línea de la pobreza lo que está cobrando, y la semana pasada sufrió el revés de haber sido injustamente acusado por un NN, porque la empresa nunca dio datos. Dijo, acá viene una persona a quejarse que vos lo insultaste, que lo bajaste del colectivo. Marcelo Ortiz es una excelente persona que tiene un legajo intachable, es un trabajador de conciencia, tiene una familia a cargo, y que tiene 20 años de servicio en la empresa. O sea, es difícil que una persona con experiencia, que es perseguida por la empresa, se preste al juego de la empresa. Entonces, como no comemos vidrio, sabemos que todo esto se debe, el desplazamiento de él, mediante una falsa causa, que tampoco la van a poder probar porque el convenio colectivo de trabajo dice de qué manera hay que tomar una denuncia de usuarios. Violaron toda la normativa. Marcelo Ortiz se tendría que haber presentado a elecciones ahora, en 2020, en febrero, hay elecciones a delegado gremial. ¿Qué pasa? La empresa, a pedido del cuerpo de delegados actual, logra el desplazamiento con una falsa causa. Nosotros estamos en tratativas de tener una audiencia con el señor intendente Gustavo Menéndez para explicarle cuál es la problemática que sufren los trabajadores y los servicios públicos, ya que es una línea comunal donde
el señor Gustavo Menéndez, por parte del secretario de Transporte, el señor Urquiza, firmaron un convenio de remediación donde se garantizaban esos puestos de trabajo y se garantizaba la estabilidad laboral. También se garantizaba que los servicios públicos que venía a brindar esta empresa tenían que ser eficientes, acordes a las necesidades de los pasajeros. Quiero decir que en el año 2016 estas empresas nuevas incorporaron 100 unidades para brindar trabajo a sus trabajadores y generar un trabajo eficiente, digamos, a nivel transporte de la ciudadanía, para que los pasajeros no tengan que sufrir lo que están sufriendo ahora. Hoy la empresa, de esos 100 coches que trajeron, tienen en la calle solamente 65. O sea que hubo un achique forzoso, con autorización de quién queremos saber, porque sabemos que la población no disminuyó y los pasajeros tienen que seguir viajando. Los barrios están totalmente sin servicios, hay servicios que no se cubren. Es más, después del último año donde hubieron 20 despedidos, esas vacantes no se cubrieron. Al no cubrirse las vacantes, implica que los trabajadores que están en actividad tengan que hacer trabajo doble, por los compañeros que ya no están, dentro de sus 8 horas, y la empresa les obliga a hacer 4 horas más. ¿De qué manera los obliga? No tienen obligación de hacerlas, porque el convenio dice que voluntariamente el trabajador puede someterse a trabajarlas. Te amenazan y te dicen, hoy tenés que hacer 12 horas, le hiciste un día, te lo aplican para siempre. No lo haces, te sacamos del coche, te cambiamos de turno, te suspendemos, te perseguimos. Tienen inspectores en la calle que con automotores, digamos, con autos propios salen a perseguirlos, les inventan causas, los suspenden, los despiden. Tampoco la empresa les paga un salario acorde a lo que dice el convenio colectivo de trabajo. Cuando los obliga a hacer horas extras, las horas extras no son tenidas en cuenta como dice el convenio colectivo de trabajo, sino que les pagan lo que la empresa quiere la hora y en negro. Es una aberración lo que está pasando en la empresa. Por otro lado, quería decir que el predio donde hoy está situada esta empresa, que es la ruta 200, kilómetro 34,5, era un predio comunal, un predio destinado para el uso y goce de todos los contribuyentes de Merlo. En ese predio había tomado posesión la Municipalidad de Merlo hace unos años atrás, donde se organizó una limpieza general, donde se hizo una parquización y donde todos los vecinos podían gozar como si fuera una plaza pública, donde se iban a recrear, donde llevaban a sus hijos a andar en bicicleta, en patines. Habían vecinos que aprovechaban la playa de estacionamientos que hoy están los colectivos para aprender manejo. Ponían caballetes, iban las familias, en una zona bastante, digamos, accesible para realizar esa actividad de aprender a manejar. De un día para el otro, aparecieron estas empresas privadas alambrando, con personal de vigilancia privada, acá no entra más nadie, tomaron posesión, y hoy por hoy es una playa de estacionamientos de colectivos, donde hoy están levantando 2 galpones nuevos para técnica y para lavadero, donde ya han instalado un lavadero que considero que no tiene habilitación, porque las aguas sucias de los colectivos, ya sea del gasoil, el aceite y todo lo que acarrea un colectivo después de cumplir su labor, es tirado a la vía pública, porque no hay cloacas en esa zona. Tampoco hay desagües pluviales que vayan al río, ni siquiera que esas aguas sean tratadas. O sea, están jugando con la vida de la población, porque ahí se van a contaminar las napas de agua. Es un problema para la población en sí, donde nosotros le pedimos encarecidamente a las autoridades municipales que tomen cartas en el asunto. Por otro lado, la asamblea decidió que necesitamos una entrevista, que el señor intendente nos conceda una entrevista, porque lo queremos poner en conocimiento de las atrocidades que pasan los trabajadores y entregarle una nota.